Bienvenidos a Governor Reports, el espacio donde analizamos a profundidad los temas que marcan la agenda política latinoamericana. Así es. Soy Álvaro Falkenhayn, estratega político, y estoy aquí para guiarlos en esta inversión informativa. Un placer acompañarlos en este análisis. Soy Arelis, periodista especializada en temas económicos y de desarrollo. El tema que nos convoca hoy es uno que genera debate y expectativas en Ecuador: Ajá. la construcción de una nueva refinería en la provincia de Santa Elena. Interesante. Para este deep dive tenemos acceso a diversos informes y análisis que nos ayudarán a comprender las implicaciones de este megaproyecto. ¿Listos para profundizar? Absolutamente. Para comenzar, creo que es fundamental entender el contexto actual de Ecuador en términos energéticos. Totalmente de acuerdo. Sabemos que Ecuador depende en gran medida de la exportación de petróleo, pero paradójicamente también importa una cantidad considerable de combustibles. ¿Puedes ampliar este punto? Claro que sí. A pesar de ser un país productor de petróleo, Ecuador se ve obligado a importar gasolina y diésel para satisfacer su demanda interna. Esto generó un gasto significativo para el país que en 2024 alcanzó los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares en importaciones de combustible. Exacto. Esa cifra realmente pone en perspectiva la magnitud del problema, ¿no? Sin duda, ese gasto representa una carga considerable para la economía ecuatoriana, especialmente en un contexto de volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Y es aquí donde entra en juego la propuesta de la nueva refinería. Ajá. El gobierno la presenta como la solución para reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la industria petrolera nacional. ¿Cuáles son las características principales de este proyecto? Bueno, según los datos disponibles, la refinería tendría una capacidad de procesamiento de 200.000 barriles de petróleo por día. Wow. Se proyecta que esté operativa para el año 2030 y su costo estimado es de 6.000 millones de dólares. Un proyecto ambicioso sin duda. 6.000 millones de dólares es una inversión considerable. Así es. ¿De dónde provendrían los fondos para financiar este megaproyecto? El gobierno ecuatoriano ha anunciado que la financiación provendrá de una combinación de fondos públicos y privados. Ya veo. Sin embargo, los detalles específicos sobre la participación de cada sector aún no están claros. Esa combinación de fondos públicos y privados, si bien puede ser una estrategia viable, también puede generar algunas dudas. ¿Qué opinas tú? Tienes razón. La participación de capital privado, si bien puede ser beneficiosa, también puede aumentar la complejidad del proyecto y la posibilidad de que surjan conflictos de intereses. Además, la transparencia en la gestión de los fondos será un factor clave para garantizar la confianza pública en el proyecto. Hablando de complejidad, hemos visto en otros países de la región como Colombia y Brasil que los proyectos de modernización de refinerías han enfrentado desafíos importantes. Cierto. ¿Se podrían aplicar estas experiencias al caso ecuatoriano? Sin duda hay lecciones que aprender de las experiencias de otros países. Si bien Colombia y Brasil han logrado avances en su industria energética, también han enfrentado sobrecostos, retrasos y controversias. Bien. Es importante que Ecuador analice cuidadosamente esos casos y tome medidas para evitar errores similares. Entonces tenemos, por un lado, el potencial de la refinería para impulsar la economía ecuatoriana a reducir la dependencia de las importaciones de combustible. Ajá. Pero por otro lado, tenemos la incertidumbre sobre su viabilidad financiera, la complejidad de la participación privada y el riesgo de repetir errores cometidos en proyectos similares en la región. Exacto. Y no podemos olvidar las preocupaciones ambientales que este proyecto ha generado. Hablemos de eso. La refinería se construirá en Santa Elena, una provincia conocida por su rica biodiversidad. Correcto. ¿Qué tipo de impacto ambiental se prevé y qué medidas se están considerando para mitigarlo? Las organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por el impacto potencial de la refinería en los ecosistemas de la zona. Señalan que la construcción y operación de la planta podrían afectar la flora y fauna, la calidad del aire y del agua y el paisaje de la región. Que es un punto crucial. ¿El gobierno ha presentado algún plan para abordar estas preocupaciones? Sí, el gobierno ha anunciado que se realizarán estudios de impacto ambiental y social rigurosos antes de iniciar la construcción de la refinería. Entiendo. También se ha comprometido a implementar medidas para minimizar el impacto ambiental, como el uso de tecnologías limpias y la creación de programas de compensación ambiental. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estas medidas no son suficientes para garantizar la protección del medio ambiente. Es cierto, algunos sectores de la sociedad civil consideran que los estudios de impacto ambiental no siempre son lo suficientemente exhaustivos y que las medidas de mitigación propuestas no son garantía de que no se produzcan daños al ecosistema. Entonces nos encontramos con un panorama complejo donde se entrelazan intereses económicos, desafíos técnicos, riesgos financieros y preocupaciones ambientales. Así es. Y en este punto creo que es fundamental analizar las diferentes perspectivas sobre la viabilidad de la refinería.
Hay voces que la defienden como un motor de desarrollo para Ecuador, mientras que otras la cuestionan por su alto costo, su potencial impacto ambiental y la posibilidad de que no logre los resultados esperados. Justamente en Goberna Reports buscamos brindar un análisis completo y balanceado de los temas que abordamos. En la siguiente parte de este deep dive profundizaremos en los argumentos a favor y en contra de la construcción de la refinería y exploraremos las alternativas que se han planteado para fortalecer el sector energético de Ecuador. Los esperamos para continuar con esta inversión informativa. Retomando el análisis de la refinería en Santa Elena, mencionabas las experiencias de otros países en la región. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los desafíos que enfrentaron Colombia y Brasil en sus proyectos de modernización de refinerías? Por supuesto, tomemos como ejemplo la refinería de Cartagena en Colombia, un proyecto de gran envergadura que buscaba aumentar la capacidad de refinación del país. Si bien la refinería finalmente entró en operación, el proyecto sufrió sobrecostos significativos, llegando a superar el presupuesto inicial en más de un 50%. Caray, ¿y a qué se debieron esos sobrecostos? Bueno, hubo varios factores como moras en la construcción, problemas con los contratistas y cambios en el diseño del proyecto. Además, algunos analistas señalan que la falta de una planificación adecuada y una gestión transparente contribuyeron a los problemas financieros. Entiendo. Esos problemas de gestión que mencionas son una señal de alerta para Ecuador. Si no se toman medidas para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución del proyecto La Refinería de Santa Elena, podría correr la misma suerte. Exactamente. Y no podemos olvidar el factor de la corrupción que lamentablemente ha afectado a grandes proyectos de infraestructura en la región. Es cierto, el economista Alberto Acosta, un crítico del proyecto, ha advertido sobre el riesgo de que la refinería se convierta en un foco de corrupción. Argumenta que sin mecanismos de control sólidos, los costos podrían inflarse artificialmente, beneficiando a unos pocos a expensas del erario público. Interesante, Acosta también ha expresado su preocupación por el endeudamiento que generaría la construcción de la refinería, ¿verdad? Sí. Acosta argumenta que los $6.000 millones de inversión sumados a la deuda actual de Ecuador podrían poner en riesgo la estabilidad económica del país. Plantea que el gobierno debería explorar otras opciones para fortalecer el sector energético que no impliquen un endeudamiento tan elevado. Su punto de vista nos lleva a una pregunta clave. Ajá. ¿Existen alternativas viables a la construcción de una nueva refinería? Por supuesto. Algunos expertos proponen que en lugar de invertir en una nueva refinería, Ecuador debería enfocarse en modernizar las refinerías existentes para aumentar su eficiencia y reducir su impacto ambiental. Esa opción suena interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué consistiría esa modernización? Se trataría de implementar tecnologías más avanzadas que permitan procesar el petróleo de manera más eficiente, reduciendo las emisiones contaminantes y mejorando la calidad de los combustibles producidos. Entonces, en lugar de construir una nueva planta desde cero, se optimizarían las instalaciones existentes. Parece una opción más sostenible desde el punto de vista ambiental. Exactamente. Además, la modernización de las refinerías existentes requeriría una inversión menor que la construcción de una nueva planta, lo que aliviaría la presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, supongo que esta opción también tendría sus propios desafíos. Claro, modernizar las refinerías existentes implica un proceso complejo que requiere de una planificación detallada, la adquisición de nuevas tecnologías y la capacitación del personal. Además, no todas las refinerías existentes podrían ser modernizadas de manera rentable. Ya veo. Entonces, modernizar las refinerías existentes podría ser una alternativa interesante, pero también requiere de un análisis cuidadoso de los costos y beneficios. Hay otras opciones que se estén considerando. Sí. Otra alternativa que ha ganado fuerza en los últimos años es la inversión en energías renovables. Ahí entramos en un terreno completamente diferente. Hablemos de eso. Ecuador tiene un gran potencial en recursos energéticos renovables, como la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. ¿Cómo se podrían aprovechar estos recursos para fortalecer el sector energético del país? Ecuador podría desarrollar proyectos de gran escala para generar energía limpia a partir de fuentes renovables. Por ejemplo, se podrían construir parques solares en las zonas con mayor radiación solar o aprovechar la fuerza del viento en las zonas costeras para generar energía eólica. Esas son opciones que, además de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, contribuirían a la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué tan factible es que Ecuador logre una transición hacia una matriz energética basada en fuentes renovables? No es un camino fácil, pero es una apuesta a futuro que vale la pena considerar. La transición hacia una economía más sostenible requiere de una visión a largo plazo, políticas públicas que incentiven la inversión en energías renovables y la participación activa del sector privado. Es un tema que sin duda merece un análisis más profundo. Pero por ahora volvamos al tema central de nuestro Deep Dive, la refinería de Santa Elena. Si bien hay voces que la defienden como un motor de desarrollo para Ecuador,
También hay expertos que la cuestionan por su viabilidad financiera y su impacto ambiental. Exacto. Y en ese punto creo que es fundamental destacar la importancia de un debate público informado sobre este megaproyecto. La sociedad ecuatoriana debe tener acceso a información clara y precisa sobre los riesgos y las oportunidades que la refinería representa para poder participar en la toma de decisiones que afectarán el futuro del país. Totalmente de acuerdo. La transparencia y la participación ciudadana son claves para garantizar que los grandes proyectos de infraestructura se ejecuten de manera responsable y en beneficio de toda la sociedad. Y retomando este análisis sobre la refinería, creo que hay un factor crucial que no podemos ignorar. El contexto global de la transición energética. Tienes toda la razón. Mientras Ecuador considera invertir en una nueva refinería, el mundo avanza hacia fuentes de energía más limpias y renovables. ¿Cómo encaja este proyecto en esa tendencia global? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Algunos expertos argumentan que invertir en una nueva refinería en este momento es una apuesta arriesgada. Si la demanda global de combustibles fósiles disminuye en las próximas décadas, la rentabilidad de la refinería podría verse afectada. Claro, porque si el mundo se está moviendo hacia las energías renovables, la inversión en combustibles fósiles podría perder atractivo, ¿no? Exactamente. Es un riesgo que el gobierno ecuatoriano debe considerar seriamente. Si la refinería no logra ser competitiva en un mercado energético en constante cambio, podría convertirse en un activo poco rentable. Y no solo eso, también hay que considerar el impacto en la imagen internacional de Ecuador. En un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático, invertir en una nueva refinería podría enviar una señal contradictoria. Sin duda, Ecuador tiene la oportunidad de posicionarse como un líder regional en la transición hacia una economía más verde, apostando por las energías renovables y la sostenibilidad ambiental. La construcción de la refinería podría afectar esa imagen. Entonces volvemos a la pregunta clave. ¿Qué alternativas tiene Ecuador para fortalecer su economía sin depender tanto del petróleo? Bueno, como mencionamos antes, Ecuador tiene un enorme potencial en energías renovables. Podría impulsar proyectos de energía solar en la región andina, donde la radiación solar es alta, o aprovechar el potencial eólico de la costa. Y no olvidemos el potencial hidroeléctrico que ya ha sido aprovechado en parte, pero que aún ofrece oportunidades de expansión. Cierto. Desarrollar estos sectores no solo generaría empleos, sino que también reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoraría la imagen de Ecuador a nivel internacional, atrayendo inversiones y promoviendo el turismo sostenible. Es un camino que requiere un cambio de enfoque y una inversión considerable, pero a largo plazo podría ser mucho más beneficioso para Ecuador que una nueva refinería. Sin duda. La decisión sobre la refinería de Santa Elena no es solo una cuestión económica, sino una decisión sobre el futuro que Ecuador quiere construir. Y como hemos analizado a lo largo de este deep dive, es una decisión compleja con implicaciones que van más allá de las fronteras ecuatorianas. El mundo está cambiando y Ecuador debe decidir si quiere ser parte de ese cambio o aferrarse a un modelo que podría quedar obsoleto en el futuro. Exacto. Y en este punto, la participación ciudadana y el debate informado son cruciales. La sociedad ecuatoriana debe ser parte de esta conversación y exigir que se tomen las mejores decisiones para el futuro del país. Totalmente de acuerdo. En Goberna Reports creemos en la importancia de un análisis profundo y objetivo para comprender los desafíos y las oportunidades que enfrenta América Latina. Esperamos que este deep dive les haya brindado las herramientas necesarias para formar su propia opinión sobre este tema tan relevante. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para continuar el debate sobre este y otros temas de la agenda política latinoamericana. Hasta la próxima.